10 horas. En el colegio de Stanley Street había llegado la hora del recreo. Era el edificio escolar más nuevo y ostentoso de Solar, tanto que el distrito escolar no había terminado de pagarlo. Se trataba de un edificio bajo con 4 grandes aulas de cristal, tan moderno y luminoso como viejo y oscuro era el colegio de Brook Street. Richie Budding, que era el matón de la escuela y se enorgullecía de serlo, salió al patio del recreo, buscando con los ojos al chico nuevo tan listo que se sabía todos los temas de matemáticas. No iba a permitir que llegara a su escuela ningún chico nuevo sin enterarse de quién era el jefe, y mucho menos un cuatro ojos marica y preferido del maestro. Richie tenía 11 años y pesaba 70 kilos. Desde siempre la madre se había dedicado a mostrar a la gente cuán enorme era su hijo, de modo que Richie sabía que era grande. A veces se imaginaba que al andar oía temblar el suelo bajo sus pies, y cuando fuera mayor fumaría camel, lo mismo que su padre. Los chicos de los cursos adelantados le tenían terror, y a los más pequeños Richie les parecía el tótem de la escuela. Cuando empezaran el instituto de Brook Street School, echarían en falta una deidad en su panteón. A Richie todo eso le encantaba. Y ahí estaba el chico, Petri, esperando que le llamaran para el partido de fútbol durante el recreo. ¡Eh! Vociferó Richie. Todo el mundo se volvió, salvo Petri. Todos los ojos parecieron aliviados cuando vieron que los de Richie miraban hacia otra parte. Tú, cuatro ojos! Mark Petri se volvió hacia Richie. Sus gafas con montura de acero brillaron bajo el sol de la mañana. Era tan alto como Richie, es decir, más que la mayoría de sus compañeros, pero era más delgado, y su rostro tenía algo de indefenso y reservado. ¿Me habla a mí? ¿Me hablas a mí? Lo imitó Richie con voz de falsete. ¿Sabes que hablas como un maricón, cuatro ojos? No, no lo sabía, respondió Mark. Richie dio un paso adelante. Apuesto a que lo eres. Un gran maricón al que le gusta chuparse el dedo. ¿De veras? Le sacaba uno de quicio con ese tono cortés. Sí, eso me han dicho. Y que no solo son los dedos los que chupas. Los chicos empezaron a remolinarse para ver cómo Richie lo cascaba al nuevo. La señora Halcombe, que esa semana estaba a cargo del recreo, se había ido al patio adelante a vigilar a los más pequeños en los columpios y balancines. ¿Cuál es tu banda? Preguntó Mark, que miraba a Richie como si acabara de encontrar un bicho nuevo e interesante. ¿Cuál es tu banda? Volvió a mofarse Richie, en falsete. Yo no tengo ninguna banda, pero me han dicho que tú eres un gordo maricón. ¿De veras? Preguntó Mark, siempre cortés. Pues a mí me han asegurado que tú eres una bestia estúpida, ¿sabes? Silencio. Los demás muchachos se quedaron boquiabiertos, pero al mismo tiempo interesados. Jamás se había visto que nadie firmara su propia sentencia de muerte. Richie, tomado de sorpresa, se quedó tan boquiabierto como los demás. Mark se quitó las gafas y se las entregó al muchacho que estaba junto a él. ¿Quieres guardármelas? El otro las tomó, mientras miraba silenciosamente a Mark con los ojos desorbitados. Richie atacó. Fue una carga lenta y torpe, sin asomo de gracia ni finura. El suelo temblaba bajo sus pies mientras avanzaba, lleno de confianza. Su derecha preparaba el puñetazo que iba a asestar en plena boca al marica cuatro ojos y que le haría saltar los dientes como las teclas de un piano. Prepárate para el dentista, maricón, que te la doy. Mark Petri se inclinó hacia un lado y el puño le pasó por encima de la cabeza. Richie se vio arrastrado por su propio impulso y Mark no tuvo más que poner el pie. Richie Bodin cayó pesadamente al suelo con un gruñido. Una exclamación de asombro se elevó del grupo de niños que observaba. Mark sabía perfectamente que si el torpe muchacho que yacía en el suelo recuperaba la ventaja, le daría una buena paliza. Mark era ágil, pero con la agilidad no se resistía mucho en una pelea en el patio del colegio. Si el escenario hubiera sido la calle,
ese habría sido el momento de correr para distanciarse de su perseguidor, y después darse vuelta para aplastarle la nariz. Pero no estaban en la calle, y Mark sabía que si no vencía inmediatamente a aquel grandulón, jamás volvería a tener paz. Todo eso lo pensó en una fracción de segundo, y saltó sobre la espalda de Richie Bodin. Richie gruñó, y todos volvieron a exclamar. Mark cogió a Richie el brazo y se lo retorció a la espalda. Richie chilló de dolor. «Dime rindo, te rompo el brazo, y lo juro por Dios», dijo Mark. La respuesta de Richie fue digna de un marín veterano. Mark le subió el brazo hasta los omóplatos, y Richie volvió a gritar lleno de indignación, miedo y perplejidad. Nunca le había ocurrido nada parecido, y no podía ser que le estuviera ocurriendo ahora. Tenía sentado sobre la espalda a un cuatro ojos maricón que le retorcía el brazo y le hacía gritar ante sus súbditos. «Dime rindo», repitió Mark. Richie consiguió ponerse de rodillas. Mark le hincó a su vez las suyas en los costados, como si montara un caballo, y se afirmó. Los dos estaban cubiertos de polvo, pero la situación de Richie era peor. Tenía la cara roja y tensa, los ojos se le salían de las órbitas, y un rasguño le cruzaba la mejilla. Intentó sacudirse de los hombros a Mark, pero éste volvió a doblarle el brazo hacia arriba. Esta vez, lo de Richie no fue un grito, sino un aullido. «Dime rindo o por Dios que te lo rompo». A Richie se le había salido la camisa de los pantalones y sentía ardor en la barriga. Empezó a sollozar y a retorcer los hombros, pero el maldito maricón seguía encima de él. Sentía el antebrazo como de hielo y un intenso fuego en el hombro. «¡Bájate de ahí, hijo de puta! ¡Así no se pelea!» «Dime rindo». «No». Perdió el equilibrio y cayó boca abajo en el polvo. El dolor le paralizaba el brazo. Tenía tierra en la boca y los ojos. Agitó las piernas indefenso. Había olvidado que era enorme. Había olvidado cómo temblaba el suelo bajo sus pies cuando caminaba. Había olvidado que cuando fuera mayor fumaría camel como su padre. «¡Me rindo! ¡Me rindo!», gritó con la sensación de ser capaz de seguir gritando horas, con tal de que le soltaran el brazo. «Di soy una mierda». «¡Soy una mierda!», masculló Richie tragando polvo. «Está bien». Mark lo soltó y se puso fuera de su alcance, mientras Richie se levantaba. Le dolían los muslos y esperaba que a Richie ya no le quedaran ganas de pelea. Richie se levantó y miró alrededor. Nadie le devolvió la mirada. Todos se dieron vuelta hacia Mark. Y aquel, apestoso de Glick, estaba junto al maricón y le miraba como si fuera una especie de dios. Richie se quedó solo, apenas podía creer con qué rapidez la ruina se había batido sobre él. Tenía la cara sucia, salvo donde se las habían limpiado sus propias lágrimas de furia y humillación. Pensó en arrojarse de nuevo sobre Mark Petrie, pero la vergüenza y el miedo, sensaciones nuevas, resplandecientes y enormes, no se lo permitieron. «Sucio bastardo», pensó. «Si alguna vez consigo sorprenderle y derribarle», pero ese día no. Dio media vuelta y se alejó cabizbajo. Una de las chicas rió con un timbre alto y burlón que se elevó con cruel claridad en el aire de la mañana. Richie Budin no levantó los ojos para ver quién se atrevía a reírse de él. 11:15. El vertedero de basuras del municipio de Jerusalem Slot había sido antes un pozo de grava, hasta que en 1945 el yacimiento se agotó y las excavaciones tocaron arcilla. Estaba situado al final de una elevación que desde Burns Road se extendía unos 3 kilómetros hasta pasar el cementerio de Harmony Hill. Doug Roger oía débilmente por el camino las explosiones y toses de la cortadora de césped de Mike Reynolds, pero ni ese ruido que no tardaría en ser borrado por el chisporroteo de las llamas. Doug era el encargado del vertedero desde 1956 y todos los años era rutinariamente reelegido por unanimidad en la reunión del municipio. Vivía en el vertedero, en un pulcro cobertizo que tenía en la puerta un cartel con la inscripción de «Encargado del vertedero». 3 años atrás, había conseguido que esos avaros de la Junta Municipal le compraran un aparato de calefacción y había abandonado definitivamente su vivienda del pueblo.
Era un jorobado, con la cabeza curiosamente torcida que le daba un aspecto grotesco. Sus brazos, que pendían como los de un mono casi hasta las rodillas, tenían una fuerza sorprendente. Habían hecho falta 4 hombres para cargar en el camión los artículos de la vieja quincillería y traerlos al vertedero, claro. Cuando la tienda cambió de ramo y la suspensión del camión se había aplastado visiblemente con la carga, pero de descargar se había ocupado Doug Rogers. Solo, y en el esfuerzo, los tendones se le marcaban en el cuello, las venas se le hinchaban en la frente y los antebrazos y bíceps eran como cables de acero. Él solo había echado todo por el borde del vertedero. A Doug le gustaba el vertedero, le gustaba ahuyentar a los chiquillos que iban a romper botellas y le gustaría dirigir el tráfico hacia los lugares donde había que efectuar cada día los vertidos. Le gustaba hurgar en la basura, que era su privilegio como encargado, y se imaginaba que se burlaban de él al verle caminar a través de las montañas de basura, con sus botas hasta las caderas y los guantes de cuero, con la pistola al cinto, un gran saco sobre el hombro y la navaja en mano, pues que se burlaran. Había cables de cobres, y a veces motores enteros, y en Portland el cobre se pagaba a buen precio. Había escritorios, sillas y sofás de desecho, cosas que se podrían arreglar y vendérselas a los anticuados de la carretera 1. Dud estafaba a los anticuarios y estos hacían lo propio con los turistas. 2 años antes, Dud había encontrado una astillada cama victoriana con el marco partido y se la había vendido por $200 a un afeminado de Wells, que había caído en éxtasis ante la autenticidad del sello Nueva Inglaterra de ese mueble, y que jamás supo con qué cuidado Dud había lijado hasta hacer desaparecer la inscripción que rezaba Made in Grand Reps sobre la cabecera de la cama. En la parte más alejada del vertedero estaban los coches usados, Buick y Ford y Chevy y lo que uno pidiera, incluso con los repuestos que la gente dejaba en los automóviles cuando se hartaba de ellos. Lo mejor eran los radiadores, pero un buen carburador podía venderse por $7 después de haberlo bañado en gasolina. Y otro tanto sucedía con las correas del ventilador, luces de cola, parabrisas, volantes y alfombrillas para el suelo. Sí, el vertedero era increíble. Era a la vez Disneylandia y Shangri-La, pero ni siquiera el dinero acumulado en la caja negra que guardaba bajo la mecedora era mejor. Lo mejor eran los fuegos y las ratas, los miércoles y domingos por la mañana y los lunes y viernes por la noche. Dud pegaba fuego aparte de la basura. Las fogatas nocturnas eran las más bonitas. A Dud le encantaba el sombrío resplandor en que florecían las bolsas de plástico verde llenas de basura, los periódicos y las cajas. Pero los fuegos de la mañana eran mejores para las ratas. Ahora sentado en su sillón mientras observaba cómo el fuego prendía y empezaba a echar aire de su grasiento humo negro que ahuyentaban a las gaviotas, Dud sostuvo en la mano su pistola calibre 22 y esperó a que salieran las ratas. Cuando salían, lo hacían en batallones. Eran grandes, de un gris oscuro, sucio y ojos rosados. En su piel saltaban las pulgas y las gruesas colas se arrastraban tras ellas. A Dud le encantaba disparar contra las ratas. «¿Te has comprado una buena carga de cartuchos, Dud?», solía decirle con voz pastosa George Midler, en la ferretería, mientras colocaba las cajas sobre el mostrador. «¿Los paga el municipio?». Era un antiguo chiste. Años atrás, Dud había presentado una orden de compra de 2000 cartuchos de Remington 22 de punta hueca. Bill Norton le había mandado hoscamente a paseo. «Bueno, tú sabes que esto no es más que un servicio público, George», contestaba Dud. Esa rata grande y gorda que se arrastraba una pata trasera, era George Midler. En la boca tenía algo que parecía un trozo de hígado de pollo. «Esta es para ti, George», dijo Bud, y apretó el gatillo. El estruendo de la 22 no era nada estrepitoso, pero la rata dio un par de tumbos y quedó tendida, estremeciéndose. La punta hueca era el secreto. Algún día se compraría un calibre grande, una 45, una Magnum 357, para ver qué les pasaba a las muy malditas. Y la que seguía era esa pequeña puta de Ruthie Crockett, la que iba a la escuela sin sostén y le gustaba provocar a los chicos,
y se reía por lo bajo cuando se encontraba con Dud por la calle. ¡Van! ¡Adiós, Ruti! Las ratas huían enloquecidas hacia el otro lado del vertedero, pero antes de que consiguiera ponerse a salvo, Dud ya había matado a 6. Buena cosecha para la mañana, y se acercaba a mirarlas. Vería que las pulgas se les escapaban de los cuerpos que iban enfriándose como ratas que huyen de un barco que se hunde. El chiste le pareció apropiadamente divertido, y echó atrás la cabeza. Se recostó sobre su jilba y se rió con largas carcajadas, mientras el fuego deslizaba por entre la basura sus largos 12 horas. El silbato del ayuntamiento sonó durante 12 segundos, anunciando la hora de la comida en los 3 colegios. Al tiempo que saludaba la llegada de la tarde, Lawrence Crockett, el segundo funcionario selectivo de Solar, a la vez que el propietario de la compañía de seguros y bienes raíces Crockett de Southern Maine, apartó el libro que estaba leyendo, El sexo y los esclavos de Satán, y puso en hora su reloj, guiándose por el silbato. Fue hasta la puerta y colgó del postigo el cartel de Vuelvo a la 1. Su rutina era invariable. Iría a pie hasta el café Excellent, comería 2 hamburguesas con queso y guarnición, tomaría una taza de café y se quedaría mirándole las piernas a Pauline mientras fumaba el William Penn. Comprobó el picaporte para asegurarse de la cerradura, de que la misma no cedía, y se echó a andar por Jointer Avenue. En la esquina se detuvo a mirar la casa de los Marsden. En el camino de entrada había un coche, apenas resultaba visible. Un brillo titilante. Le provocó una leve inquietud. Hacía algo más de un año que Larry Crockett había vendido la casa de los Marsden y la difunta lavandería del pueblo. Había sido la operación más extraña de su vida, y vaya si había hecho cosas extrañas en su vida. El dueño de aquel coche sería probablemente un hombre de apellido Stryker, R.T. Stryker. Y esa misma mañana Larry había recibido por correo algo de ese Stryker. El tipo en cuestión había llegado a la oficina de Crockett una soleada tarde de julio. Hacía poco más de un año se bajó del coche y tras una breve vacilación en la acera, se dedicó a entrar. Era un hombre alto vestido con un sobrio traje de chaleco, pese al calor sofocante. Era tan calvo como una bola de billar y sudaba. Las cejas eran una línea negra y recta, bajo la cual las órbitas de sus ojos parecían oscuros agujeros, practicados con un taladro en la angulosa superficie de la cara. En una mano llevaba un maletín negro. Larry estaba solo en su oficina cuando entró Stryker. Su secretaria de la mañana, una muchacha de Falmouth con los senos más deliciosos que jamás había visto, trabajaba por las tardes con un abogado de Gate Falls. El hombre calvo se sentó en un asiento, puso la cartera sobre sus rodillas y miró fijamente a Larry Crockett. Era imposible leer la expresión de sus ojos, cosa que preocupó a Larry. A él le gustaba leer en los ojos lo que quería un hombre, antes de que pudiera abrir la boca. Ese hombre no se había detenido a mirar las fotografías de las casas y fincas que ofrecían en el tablero, no le había tendido la mano ni se había presentado, ni siquiera había dicho hola. ¿En qué puedo serle útil?, preguntó Larry. Me han encargado la compra de una casa y un local comercial en su bonita ciudad, dijo el hombre calvo con un tono llano y sin inflexiones. Ah, excelente, respondió Larry. Tenemos algunas que podrían... No es necesario, declaró el hombre con un gesto de mano. Larry observó que sus dedos eran extraordinariamente largos. El medio parecía tener cerca de 15 centímetros. El local que me interesa está en la manzana contigua al ayuntamiento, frente al parque. Sí, respecto a ese local podemos llegar a un acuerdo. Antes era una lavandería, pero hace un año quebró. Es un lugar muy bueno si usted... La casa que quiero... El hombre calvo no escuchó sus palabras. Es la que se conoce como la casa de los Marsden. Hacía demasiado tiempo que Larry estaba en el negocio como para permitir que el azoramiento se reflejara en su rostro. Ah, esa. Sí, mi nombre es Stryker. Richard Crockett Stryker. Todos los documentos estarán a mi nombre. Muy bien, asintió Larry.
El hombre quería ir al grano, eso estaba claro. El precio de esa casa es de $14.000, aunque pienso que podríamos conseguirla por algo menos. En cuanto a la vieja lavandería, así no hay acuerdo. Estoy autorizado para pagar $1. ¿Un? Larry inclinó la cabeza como si no hubiera oído bien. Sí, un momento, por favor. Los largos dedos de Striker desprendieron los cierres del maletín y sacaron unos documentos en una carpeta azul transparente. Larry Crockett lo miraba con ceño. Lea, por favor. Eso nos ahorrará tiempo. Larry echó un vistazo a la primera hoja, con el aire de un hombre que le sigue la corriente a un loco. Pero por un momento sus ojos se movieron al azar sobre la página, hasta que se quedaron clavados en algo. Striker sonreía levemente. Buscó en el interior de su americana, sacó una pitilla de oro y extrajo un cigarro. Después de darle unos golpecitos, lo encendió con una cerilla. El áspero aroma de una mezcla de tabaco turco llenó el despacho y se dispersó por el efecto del ventilador. Durante los 10 minutos siguientes reinó en la oficina un silencio solo interrumpido por el zumbido del ventilador y el ruido amortiguado del tráfico en la calle. Straker se fumó el cigarrillo, aplastó la colilla y se encendió otro. Larry levantó la vista, con el rostro pálido y alterado. ¿Esto es una broma? ¿Quién se la encargó? ¿Johnny Kelly? No conozco a ningún Johnny Kelly, y esto no es una broma, estos papeles. Desestimiento de demanda, investigación de títulos de tierra. Por Dios, ¿no sabe que ese terreno vale $1,500,000? Se queda corto, dijo fríamente Striker. Vale 4 millones, y pronto valdrá más, cuando se construya el centro comercial. ¿Qué quiere? Preguntó Larry con voz ronca. Ya le dije lo que quiero, mi socio y yo. Pensamos abrir una tienda en este pueblo y vivir en la casa de los Marchen. ¿Qué clase de tienda? Striker sonrió fríamente. Se tratará de una tienda de muebles con una sección especial de antigüedades para coleccionistas. Mi socio es experto en el campo. Mierda, repuso Larry. La casa de los Marchen pueden conseguirla por 8.000 pavos y la tienda por 16. Su socio debe saberlo. Y ambos deben saber que en este pueblo no hay mercado para una tienda de muebles y antigüedades. Mi socio está bien informado sobre todos los temas que le interesan, declaró Striker, y sabe que por ese pueblo pasa una carretera frecuentada por turistas y residentes de verano. Esa es la gente que nos interesa para nuestro negocio. De todas maneras, eso no es problema suyo. ¿Les parece que los papeles están en orden? Larry dio unos golpecitos sobre el escritorio con la carpeta azul. Parece que sí, pero no pienso dejarme estafar. No, naturalmente que no. En la voz de Striker se insinuaba un cortés desprecio. Creo que usted tiene un abogado en Boston, un tal Francis Walsh. ¿Cómo lo sabe? Respondió Larry. Eso no importa, llévele los papeles y él le confirmará que son válidos. El terreno donde se edificará el centro comercial será de usted si se cumplen 3 condiciones. Ah, exclamó Larry. ¿Con qué hay condiciones? Se inclinó hacia atrás para sacar un William Penn de la pitillera de cerámica colocada sobre su escritorio. Frotó una cerilla en la suela del zapato y lo encendió. Adelante. Primera, usted me venderá la casa de los Marchen y el local comercial por $1. Su cliente en cuanto a la casa es una cooperativa de Bangor. El local comercial pertenecerá ahora al Banco de Portland. Estoy seguro de que ambos se mostrarán de acuerdo si usted compensa la diferencia, con el precio más bajo que sea aceptable. Menos la comisión de usted, claro. ¿De dónde saca usted su información? No es cosa que deba preocuparle, señor Crockett. Segunda condición. Usted no dirá nada de la transacción que hemos hecho hoy aquí. Nada. Si alguna vez le preguntan, lo único que usted sabe es lo que yo le dije. Que somos 2 socios y tenemos intención de abrir una tienda para turistas y visitantes veraniegos. Esto es muy importante. No soy un charlatán. De todas maneras, ha de entender que esta condición es fundamental. Puede llegar el momento, señor Crockett, en que usted quiera contarle a alguien la espléndida operación que ha hecho hoy. Si lo hace, me enteraré y le arruinaré. ¿Me entiende? Hable usted como espía de película barata, dijo Larry. Su voz estaba tranquila, pero en su interior sentía el estremecimiento del miedo. Las palabras
Le arruinaré. Habían sido articuladas con el mismo tono que encantado de conocerle, y eso daba a la afirmación un inquietante acento de verdad. ¿Y cómo diablos se había enterado ese payaso de la existencia de Frank Walsh? Ni siquiera su mujer, la mujer de Larry, sabía nada del abogado Frank Walsh. ¿Me entiende, señor Crockett? Sí, respondió Larry. Estoy acostumbrado a jugar sin mostrar las cartas. Straker volvió a dedicarle una tenue sonrisa. Seguro. Por eso estoy haciendo negocios con usted. La tercera condición. La casa necesitará algunas reformas. Es una manera de hablar, asintió secamente Larry. Mi socio piensa ocuparse personalmente de ello, pero usted será su agente. De vez en cuando le pedirá algo, algunas veces necesitaré los servicios de obreros que usted empleará para traer ciertas cosas, ya sea a la casa o a la tienda. Usted no hablará de esos servicios, ¿entendido? Sí, entendido. Ustedes no son de por aquí, ¿no? ¿Tiene importancia? Stryker enarcó las cejas. Pues claro, esto no es Boston ni Nueva York. No se reduce a todo a que yo cierre la boca. La gente hablará. En Raylor Street hay una gallina vieja que se llama Mabel Wertz y se pasa todo el día frente a su ventana con unos prismáticos. La gente del pueblo no me interesa, ni le interesa a mi socio. La gente del pueblo siempre habla, pero pronto nos aceptarán. Larry se encogió de hombros. De acuerdo. Usted pagará todos los servicios y guardará las facturas y las cuentas que se le reembolsarán. ¿Está de acuerdo? Tal como le había dicho a Stryker, Larry estaba acostumbrado a jugar sin mostrar las cartas, y era uno de los mejores jugadores de póker del condado de Cumberland. Y por más que exteriormente hubiese mantenido la calma, estaba ardiendo por dentro. El trato que aquel chiflado le ofrecía era de esas cosas que se presentan una vez o nunca. Tal vez el jefe de este tipo fuera uno de esos reclusos millonarios que... Señor Crockett, estoy esperando. Yo también tengo mis condiciones. Ah. Straker se mostró cortésmente interesado. Larry sacudió la carpeta azul. Primero, haré que revisen estos papeles. Naturalmente. Segundo, si lo que usted pretende hacer es ilegal, yo no sé nada. Con eso quiero decir... Straker echó atrás la cabeza y soltó una risa extrañamente fría y falta de emoción. ¿He dicho algo gracioso? Preguntó Larry. Ah, claro que no, señor Crockett, perdone mi exabrupto. Su observación me ha resultado divertida por razones particulares. ¿Qué iba usted a decir? Respecto a las reformas, no estoy dispuesto a colaborar en conseguirles nada que me deje a mí con el trasero al aire. Si su proyecto es fabricar whisky clandestino, LSD o explosivos para algún grupo de hippie extremista, es cosa de ustedes. De acuerdo, asintió Straker. La sonrisa había desaparecido de su cara. ¿Cerramos el trato? Entonces, con una extraña sensación de renuencia, Larry respondió: Si los papeles están en orden, supongo que sí. Aunque me parece que el trato lo cierra usted y la ganancia me la llevo yo. Hoy es lunes, dijo Straker. ¿Le parece bien que pase aquí el jueves por la tarde? Mejor el viernes. Está bien. Se puso en pie. Adiós, señor Crockett. Larry dijo que la parcela donde se edificará el centro comercial de Portland había sido comprada por un equipo de la empresa Continental de tierras y bienes raíces, una compañía ficticia con sede en Chemical Bank Building de Nueva York. En las oficinas de la Continental no había más que unos pocos armarios vacíos y un montón de polvo. Straker regresó el día viernes y Larry firmó el papel necesario. Mientras lo hacía sentía en el fondo del paladar un acre sabor de duda. Por primera vez había pasado por alto su propia máxima personal: no cagar donde se come. Y por más que el atractivo fuera importante, se dio cuenta, mientras Straker se guardaba en la cartera los títulos de propiedad de la casa de los Marchen y la antigua lavandería, de que se había puesto a merced de ese hombre y de su socio. Se ausente el señor Barlow. Finalmente, pasó el mes de agosto, y a medida que el verano se deslizaba hacia el otoño para caer después del invierno, Larry empezó a experimentar un alivio indefendible. Para la primavera casi había conseguido olvidar el trato que había cerrado para conseguir los papeles
que ahora ocupaban su caja de seguridad en Portland. Entonces empezaron a suceder cosas. Ese escritor, Mears, había venido una semana y media atrás a preguntar si la casa de los Marsden estaba disponible para alquilar, y había mirado a Larry de una manera muy especial cuando le dijo que estaba vendida. Ayer había encontrado en el buzón largo tubo, junto con una carta de Stryker, una nota, en realidad muy breve. Tenga la bondad de hacer colocar el cartel que le adjuntamos en la vidriera de la tienda R.T. Stryker. El cartel era bastante común y de colores medio chillones que otros. Decía únicamente: abrimos dentro de una semana Barlow y Stryker. Muebles de categoría. Antigüedades selectas. Bienvenidos los curiosos. Larry había llamado a Royal Snow para que se lo colocaran. Y ahora había un coche, allá, en la casa de los Marsden. Todavía estaba mirándolo cuando alguien dijo junto a él: ¿Te estás durmiendo, Larry? Sobresaltado miró a Parkins Gillespie, que estaba de pie en la esquina próximo a él, encendiendo un Pall Mall. No, contestó con una sonrisa nerviosa. Pensaba nada más. Parkins levantó la vista hacia la casa de los Marsden, donde el sol destellaba sobre el cromo y el metal en la entrada para coches. Después miró la vieja lavandería, con su nuevo cartel en la vidriera. Y no eres el único, me imagino. Siempre viene bien que haya gente nueva en la ciudad. Tú los conoces, ¿no? Conocí a uno de ellos el año pasado. ¿A Barlow o a Stryker? A Stryker. Parece bastante simpático, ¿no? Es difícil decir, contestó Larry con la sensación de que necesitaba humedecerse los labios, pero no lo hizo. No hablamos más que de negocios, me pareció bien. Bueno, vamos. Te acompañaré andando hasta el Excellent. Mientras cruzaban la calle, Lawrence Crockett iba pensando en pactos con el diablo.